Hola, me llamo Vicente Pérez Cano, soy director de la Confederación Estatal de Mayores Activos y profesor asociado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Agradezco la invitación que me han hecho para participar en estas sextas jornadas de salud pública de Andalucía, con la opinión acerca de lo que desde mi punto de vista considero que está afectando la crisis a las personas mayores. En primer lugar, habría que considerar que las personas mayores tienen unas connotaciones especiales de cara al tema que nos ocupa. En primer lugar, habría que tener en consideración que el contexto de infancia y juventud en el que han vivido estas personas mayores actuales ha sido un contexto de muchas estrecheces y eso ha marcado su futuro y el presente actual en el que estamos. En segundo lugar, hay que considerar también que la adultez de estas personas ha sido una adultez de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio para progresar personal, familiarmente y para poco a poco ir levantando la sociedad que se encontraron hace 50, 60 o 70 años. Y eso también se traduce en su momento actual, en su momento de su vejez, en el que han llegado con unas pensiones ciertamente no muy amplias o no muy grandes en su cantidad de dinero que reciben, pero que justo por el entrenamiento que tienen son capaces de vivir con dignidad, ajustados al presupuesto y a las pensiones que tienen. Visto de esta forma, podría dar la impresión de que a las personas mayores actuales no les afecta la crisis. Sin embargo, la realidad no es así. Cuando empezamos a analizar con cierta profundidad el tema de la crisis y las personas mayores, vemos que también les afecta a distintos niveles. Les afecta psicológicamente, les afecta económicamente y les afecta en cuanto a las consecuencias que la crisis está ocasionando en su conducta, en su comportamiento, en su economía, en la organización cotidiana de su vida y de su convivencia. En primer lugar, psicológicamente les afecta porque es bastante duro reconocer o tomar conciencia de que justo ahora mismo está sucediendo lo contrario que ellas han vivido a lo largo de toda su vida. A lo largo de toda su vida han vivido un crecimiento imparable desde su juventud, desde su infancia, de desarrollo personal, de desarrollo económico, de desarrollo social, y esto justo ahora se está truncando. Y eso es una consecuencia psicológica que están viviendo de una manera muy importante estas personas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que va existiendo cada vez más un convencimiento de que la sociedad que han vivido ya no va a volver y de que tanto para ellos como para sus hijos y para sus nietos la sociedad no va a volver a ser lo que fue. Y esto psicológicamente es duro de encajar y duro de aceptar. Ellos toman conciencia de que el futuro realmente está siendo y va a ser difícil para sus hijos y para sus nietos. Por otra parte, existe cierta angustia en relación con el futuro de ellos y de la familia, pero también hay un impacto psicológico muy importante que hay que tener en cuenta, que es lo que significa para estas personas que a veces su hijo, después de haberse hecho autónomos, después de haberse independizado en la vida, tengan que volver a su casa, a convivir en casa de los padres, por las condiciones económicas, por el retorno, por el fracaso económico, por no tener trabajo, por no poder pagar una hipoteca. Eso es una consecuencia psicológica muy importante, por lo que afecta a la convivencia cotidiana. Hay que tener en cuenta que no solamente se trata de que el hijo o la hija que se independizó vuelve, sino que en muchos casos vuelve con su pareja, vuelve con su hijo, y eso no solamente es reorganización de espacios, sino que también es reorganización de la convivencia. Las consecuencias de la crisis también afectan económicamente a las personas mayores. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las personas mayores siguen siendo el principal muro de contención de sus hijos cuando les va mal en la vida. Por lo tanto, económicamente también están apoyando a su hijo. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el decreto aprobado en 2010 por el Gobierno de congelación de las pensiones, que ciertamente no afectan a las pensiones mínimas de autónomos, las pensiones mínimas de no contributivas, las pensiones de viudedad, pero sí es cierto que afectan a 5,5 millones de pensionistas, de personas mayores en España, y eso supone que hay ya en el año 2011-2012 han tenido un 2,9% de pérdida de capacidad o de poder adquisitivo en todo lo relacionado con su vida cotidiana.
hay más razones que justifican esta pérdida de poder adquisitivo. Por ejemplo, así como las pensiones para muchísimas personas, 5,5 millones, no han subido, sin embargo sí que ha subido, por ejemplo, algo de consumo tan básico en cualquier hogar español como es la electricidad, que ha subido un 7%, o digamos también el tema más reciente del copago sanitario, que también les está afectando. Es decir, no aumentan sus ingresos, pero sí aumentan sus gastos. Y en este sentido también hay que tener en cuenta los recortes que está generando la ley de dependencia para las personas dependientes o semidependientes. Se considera también por algunos estudios hechos por Cruz Roja Española que el 70% de las personas mayores en los últimos meses, en el último año y pico, han disminuido su capacidad de ahorro. Y todo esto tiene consecuencias. ¿Cómo les afecta a las personas mayores en su vida cotidiana? Pues en primer lugar afecta porque las personas mayores siguen siendo el soporte importante de las familias, en el sentido de que según estudios recientes de los últimos meses de Cruz Roja Española, el 36% de las personas mayores que han participado en un estudio, pues resulta que reconocen estar prestando distintos tipos de apoyo a su hijo, unos con dinero, otros con especies, en comida, en alimentos, y otros también incluso en el alojamiento. Dentro de ese porcentaje, el 14% de personas están acogiendo a sus seres queridos, a su hijo, a su hija, tal vez con la familia que han criado dentro de su propia casa, y eso ya hemos dicho las consecuencias psicológicas que tiene. Y por otro lado, otra cuestión que afecta también es el incremento notable de los abuelos canguros. Los abuelos y abuelas canguras han aumentado pues porque muchas familias, matrimonios jóvenes, no se pueden permitir el seguir pagando una guardería, y entonces se está tirando más todavía de los abuelos canguros. ¿Y esto cómo afecta en cuanto al ahorro, en cómo recortan las personas mayores en sus pensiones, que no son precisamente demasiado grandes? Pues miren, lo primero en lo que recortan es en sus actividades de ocio y tiempo libre. De todos he sabido que en los últimos 20 años las personas mayores han viajado mucho, y eso ha sido bueno para ellos, bueno para la sociedad, bueno para la economía. Pues ya se está notando que hay muchas personas que de esos 3, 4 viajes que hacían al año ya se están mirando y están recortando. Otra cuestión, quien dice lo de los viajes dice otras actividades como salir, alternar, tomar unas copitas, etcétera. Otra actividad en la que está repercutiendo es en lo que en los últimos años, en los últimos 10, 15 años posiblemente, han participado mucho las personas mayores en su desarrollo y crecimiento personal. En temas de talleres, ocupacionales, etcétera, también lo están recortando. Si les valía a lo mejor 10, 15, 30 euros matricularse en un taller de algo que les interesaba, eso también están empezando a recortarlo. Y luego en otra cosa que probablemente es más seria, como es el tema de su salud. Pues recortar tal vez cuando tenían que ir al oculista, cuando tienen que ir a hacer una consulta en el dentista, pues también se lo están mirando. Y finalmente, una cosa en la que también están recortando a estas personas es en cosas más sutiles, como es la calidad de vida en temas tan cotidianos como la temperatura ideal que debe de haber durante el invierno en cualquier hogar, recortando incluso en temas como los de la calefacción. ¿A quién afecta todo esto más? Lógicamente no son a las pensiones más altas, sino como siempre pues a las pensiones más bajas que existen en nuestra sociedad, que es un porcentaje importante de las personas mayores. ¿Qué se puede decir terminando esta breve aportación? Pues una vez más reivindicar de nuevo el papel social de las personas mayores, que siguen siendo personas activas y siguen siendo personas útiles, y como he intentado transmitir en esta breve presentación, siguen siendo un recurso real y efectivo para la sociedad aun en los momentos de crisis.